¿Les parece si oramos? Padre, te damos gracias por este domingo, gracias por un día más que tú nos permites levantarnos, Señor. Te pedimos por la reunión del día de hoy, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, a la palabra que tú tienes el día de hoy para nosotros. Quita toda distracción, borra toda neblina mental, Señor, y permítenos disfrutarnos, regocijarnos en tu palabra. Todo esto te lo queremos pedir en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Perfecto, familia. Pues bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie. Recordemos que en las semanas anteriores hemos estado, nuestro pastor y también Israel nos han compartido en semanas anteriores acerca de esta serie que se llama ¿Cómo? ¿Cómo se llama la serie? El discurso de despedida. Venga, hay que poner más atención ahí al YouTube, a lo que vemos. No es cierto. Estamos con la serie de el discurso de despedida. Y como ya hemos visto en semanas anteriores, hemos estado caminando por uno de los momentos más íntimos y profundos del ministerio de Jesús, lo que conocemos como el discurso de despedida. No es solo un sermón, recordémoslo, es lo último que Jesús le dijo a sus discípulos antes de ir ¿a dónde? ¿Antes de ir a dónde? A la cruz. ¿Sí? Y vamos a hacer un resumen rápidamente de lo anterior para ir recordando, para refrescar nuestras memorias. En las prédicas pasadas hemos visto desde el capítulo 1 hasta los primeros versículos del capítulo 14. Y en el capítulo 12 recordemos que Jesús comienza a preparar el terreno. Habla de su muerte, anuncia que su hora ha llegado, pero la gente no entiende completamente lo que está por pasar. Más adelante, en el capítulo 13, ya entramos en un tema un poquito más personal. ¿Por qué? Recordemos que nuestro pastor nos dio la enseñanza acerca de cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos, ¿sí? Y les enseña que el reino no se trata ¿de qué? ¿De qué no se trata el reino? De posición. Se trata de servicio, exactamente. Y en esa misma mesa, posteriormente revela algo más fuerte. Uno de ellos lo va ¿a qué? A traicionar. Y el otro lo va a negar. Y estamos hablando de Judas y de Pedro. Dos de sus discípulos, uno lo va a traicionar y el otro lo va a negar. Y en los primeros versículos del capítulo 14, que fue la enseñanza de la semana pasada, Jesús ve el corazón de sus discípulos. Saben que están turbados. ¿Alguien recuerda la palabra que nos enseñó el pastor? ¿Qué significaba turbados? Tarazo. No estaban así, estaban tarazo. ¿Sí? Recordemos que eso es lo que significa estar turbados o confundidos o con miedo. Recordemos el mensaje de la semana pasada que era cuando la fe tiembla. Pero sin embargo Jesús les dice, hey, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Y justo en medio de este ambiente de incertidumbre, de miedo, de despedida, aquí es donde Jesús nos suelta una de sus promesas más poderosas, porque no solamente nos dice en el texto base que vamos a estar analizando, no solamente nos dice que se va, sino revela cómo debemos de vivir cuando Él ya no esté físicamente con nosotros. Y particularmente esto se lo dice a sus discípulos, cuando Él ya no esté físicamente con ellos. Y quiero que vayamos, vamos a estar viendo varios versículos del libro de Juan, capítulo 14, del 15 al 31. Y justamente titulé a este mensaje, La ventaja de que Jesús se vaya. ¿Por qué?
Vamos a Juan 14, 15. Y el primer versículo de este texto nos dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar Jesús con este versículo? Y recordemos un poquito, las palabras de Jesús evocan las exigencias del pacto deuteronómico. ¿A qué se refiere el pacto deuteronómico? Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, pero reflejan con singularidad la autoridad del verdadero amor en el acto y voluntad de obedecer. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y el pacto deuteronómico lo encontramos en los siguientes versículos. Deuteronomio 5:10, 6 del 5 al 6, 7:9, 10 del 12 al 13 y 11 versículo 13 al 22. Pero rápidamente y en resumidas cuentas, ¿qué nos dice este pacto deuteronómico? Que Dios trata con bondad a todos los descendientes de los que aman y cumplen sus mandamientos. Ama a Dios con todo lo que eres y aprende sus enseñanzas. Reconocer a Dios como el Dios verdadero, que lo respetemos, lo obedezcamos, lo adoremos y nos irá bien. ¿Sí? Y sobre todo Dios nos promete bendiciones. Nos habla de la lluvia temprana, de la lluvia tardía, haciendo en otras versiones dice la lluvia de otoño y la de primavera, ¿sí? El que vamos a poder recoger nuestras cosechas. Nos habla de que Él es nuestra provisión, haciendo alusión al vino, al trigo, no al tigre, al trigo y al aceite. Pero sobre todo algo bien importante, enseñarle a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque también para ellos va a haber bendición. Las mismas enseñanzas que Dios nos pide, los mismos mandamientos, la misma forma de respeto, obediencia, adoración hacia Él, nos pide que nosotros le enseñemos a nuestros hijos, para que también a ellos les vaya bien. Y si logramos entender en cada uno de estos principios de obediencia, y cada uno de ellos nos habla de el acto y la voluntad de ser obedientes. Ustedes como padres, con sus hijos, ¿qué es lo que desean? Cuando dan una instrucción, cuando le dan un consejo, cuando le dan una orden, ¿qué es lo que deseamos? Que los hijos tengan este acto. Esto es un acto también de amor, de nosotros, de los padres a los hijos, pero sobre todo de los hijos a los padres. El acto de amor y obediencia. ¿Sí? Y en pocas palabras, para resumir esta parte, si nosotros amamos a Dios, lo respetamos, lo adoramos, lo obedecemos, nos irá bien en todo. En tu vida personal, en tu vida sentimental, en tu matrimonio, en tu negocio, en absolutamente todo te irá bien. ¿Por qué? Porque sobre todo Jesús más adelante nos promete todavía algo más allá. Sí, nos habla de obediencia, nos habla de amor, pero más adelante nos promete, continuando con la lectura, nos promete algo todavía más allá. Y me encanta Jesús, porque Jesús no es de los que te dice, hey, te doy solamente algo. Pero atrás de ese algo que te da algo todavía más grande. Y detrás de eso que te va a dar todavía cosas más grandes. ¿Sabes? Es gracia sobre gracia, generosidad tras generosidad. Jesús es así y me encanta cómo es así. ¿Por qué? Recordemos nuevamente que Jesús está en la parte de la despedida, ya les está diciendo a sus discípulos que dentro de poco se irá. Sin embargo, hay algo que nos promete y lo vamos a ver en los siguientes versículos. Juan 14 del 16 al 17. Jesús nos promete que nos dejará una ayuda divina. ¿A qué se refiere? Él te dice, si me amas, ¿qué? Sigue mis mandamientos. Pero como yo me voy a ir, ¿sí?
pues claramente te voy a dejar una ayuda. Alguien que te guíe, alguien pues que posiblemente te diga cómo hacerle. Y Jesús dice esto: y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor. En otra versión dice un consolador, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero ¿a quién? Al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará con ustedes. Y justo antes de que Jesús nos pide, en un versículo antes, que seamos obedientes a sus mandamientos, ahí entra lo que te digo. Jesús no te da o no te pide nada sin garantizarte una ayuda. ¿Me entiendes? O sea, siempre hay algo más de lo que Jesús te pide o de lo que Jesús te ofrece. Y no sé si te ha pasado de repente cuando estás escudriñando las escrituras, leyendo tu Biblia, siempre hay como que palabras que de repente resaltan, que de repente resuenan y dices, esta palabra tiene algo. Y justo en el primer versículo, en el versículo 16, la palabra que a mí me resaltó y que te quiero compartir es abogado defensor o consolador. Que esta palabra particularmente en el griego koiné, que es el griego del Nuevo Testamento, se dice parácletos. ¿Cómo? Parácletos. Hasta me gusta como para nombre de hijo o de nieto, ¿no? ¡Ey, Parácleto! ¡Ven para acá! ¿No? Suena bonito. Pero una palabra antes que dice, Él les dará otro, ¿sí? Que también en el griego significa ayos. Entonces, si juntamos las dos palabras, ayos, parácletos, nos dice que para significa al lado o junto de. Kaleo significa llamar. Y ayos significa otro igual. Entonces, literalmente significa otro que es llamado, otro igual, perdón, que es llamado para estar al lado de alguien. ¿Sí se fijan? Jesús no te está prometiendo otro discípulo. Jesús no te está prometiendo otra persona. Jesús te está prometiendo otro igual a Él. ¿Por qué? Porque Jesús fue el primer parácletos. Y el Espíritu Santo es otro parácletos igual a Él. Y más adelante vamos a ver por qué. No sé, ¿me vas entendiendo? Pero sobre todo quiero que entendamos algo más profundo. Y seguramente te estarás preguntando, oye Víctor, pero ¿por qué Jesús nos deja como ayos parácletos al Espíritu Santo? O sea, ¿por qué Él? ¿Y por qué no otra persona? ¿Y por qué no otro discípulo? Y fíjate algo bien interesante. Lo vemos mencionado más adelante en Juan 16:7. Dice, en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado, el consolador, el intercesor, el defensor, no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. ¿Y por qué sería mejor que Jesús se fuera? ¿Por qué? Porque la clave está en esto. Mientras Jesús estaba en la tierra con sus discípulos, Él estaba limitado físicamente. Sí, ya hemos escuchado durante años, en muchas ocasiones, de todo lo que Jesús hacía, de los milagros, pero de alguna u otra manera Jesús, estando en la tierra con sus discípulos, estaba limitado físicamente. Es decir, que solo podía estar en un lugar a la vez. ¿Cierto o no? Solo podía estar con sus discípulos externamente. Pero cuando Jesús te promete y dice que dejará al Espíritu Santo, significa que no solamente va a estar físicamente, va a estar
con todos los creyentes. Es decir, que no solamente va a estar con nosotros, sino dentro de nosotros. Es decir, para que me entiendas, Jesús con ellos es igual a una presencia externa. Jesús o el Espíritu en ellos es una presencia interna. Y entonces, ¿a poco no es algo que de alguna u otra manera tú podrás llevar a cualquier lado? Si viajas, pues posiblemente te diría, si Jesús estuviera físicamente, pues igual y dices, híjole Jesús, no me alcanza para el avión, ¿no? Pero como ya no está físicamente con nosotros, lo llevamos internamente, es a donde vaya, está el Espíritu Santo, está Jesús conmigo. Si voy aquí, si voy allá, Él está conmigo. Y entonces, ¿por qué se fue? Porque dentro del plan de Dios, no solo era caminar contigo, sino habitar en ti. Y ojo, bien importante, no es reemplazo, y aquí viene la parte medular de esto, no es reemplazo. Jesús no se reemplazó por el Espíritu Santo. Estamos hablando de la expansión de la presencia de Dios. Aseguró que la presencia de Dios pudiera estar en cada uno de nosotros, en ti, en mí y en cualquier lado del mundo. Y posiblemente te puedes estar preguntando, oye Víctor, ¿y por qué es tan importante el Espíritu Santo? ¿No? Te diría que fácil y sencillo, pero trataremos de hacerlo lo más sencillo que fácil, ¿no? A final de cuentas, porque Él es quien hace real a Dios en tu vida diaria. ¿A qué me refiero? Sin el Espíritu Santo, el Evangelio solo sería información. O sea, si el Espíritu Santo no estuviera entre nosotros, lo que yo te estoy diciendo sería una historia más. Sería solamente información. Lo que yo te estoy leyendo, es decir, la Biblia, sin el Espíritu Santo, sería un libro más. No tendría sentido. No sé si me estás entendiendo. Y la fe solamente sería un esfuerzo humano. Pero con el Espíritu Santo, todo cambia totalmente. Con el Espíritu Santo hay dirección. Con el Espíritu Santo hay poder. Con el Espíritu Santo hay convicción. Y con el Espíritu Santo hay transformación. ¿Cierto o no? Sí. Entonces, porque el Espíritu Santo es Dios mismo. En su forma personal, activa, viviendo, guiando, habitando y manifestándose en cada uno de los creyentes. Él se manifiesta en ti, Él se manifiesta en mí, Él se manifiesta en cada una de las personas que creen en Dios. Porque donde está el Espíritu, está el Hijo. Porque donde está el Hijo, está el Padre. ¿Y sabes qué es lo más triste de esta historia? Más triste de lo que te estoy diciendo, que muchos creyentes vivimos sin el Espíritu Santo. Como si el Espíritu Santo no existiera en nuestras vidas. Eso es lo más triste de esta historia. ¿Por qué? Porque a veces luchamos solos. Porque a veces tomamos decisiones solos, porque a veces nos caemos y nos levantamos solos, ¿cierto o no? Y no estoy aquí para juzgarte. Los que ya me han escuchado saben que no soy de los que te juzga. Yo soy el primero que se pone al frente. Yo soy el primero que te digo, sí, yo he luchado solo. Sí, yo he tomado decisiones en mi fuerza. Sí, yo me he caído y me he querido levantar solo. ¿Y acaso no el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos no está alrededor de ti? ¿No habita dentro de ti? ¿No es la promesa que nos está dando Jesús? Entonces, ¿por qué en muchas ocasiones seguimos viviendo como si estuviéramos derrotados? Si Jesús te lo prometió, si nosotros como creyentes realmente lo creemos, ¿por qué permitimos que este tipo de situaciones, que a veces están claramente pueden estar fuera de nuestro control,
nos derroten. Fíjate algo que dice Jesús más adelante. Juan 14, 18, 21. No los abandonaré como a huérfanos. Vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos y yo los amaré y me daré a conocer en cada uno de ellos. Fíjate cómo Jesús diciendo estas palabras a sus discípulos, de alguna u otra manera podemos encontrar que Jesús les dice que se aparecerá claramente después de la resurrección. Y en el versículo 20 y 21 también puede referirse al derramamiento del Espíritu Santo conforme a la promesa de Jesús. Sin embargo, en este texto podemos encontrar cómo Jesús, nuevamente al inicio del versículo 15, exhorta a seguir siendo obedientes tanto a sus discípulos como, y si lo vemos y lo determinamos en la actualidad, también nos exhorta a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos revela promesa de vida eterna, nos habla de resurrección. Pero hay algo más profundo que hay en este texto y lo vamos a ver en Juan 14, 20. Y esta es una de las declaraciones más densas de toda la teología del Nuevo Testamento. Fíjate algo, el texto nos dice, no sé si de repente te ha pasado que cuando estás leyendo de tu Biblia, las Escrituras, de repente como que los textos, uno te lleva el otro te regresa a la palabra anterior, y particularmente esto me pasó a mí, pero se me hizo muy interesante porque dije, aquí hay algo de mucho peso. Fíjate algo, cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. Como que de repente te puede llegar la pregunta así, a ver, ¿cómo es eso? O sea, Jesús está en el Padre, nosotros estamos en Jesús y Jesús en nosotros. Fíjate algo lo que nos revela el texto. El texto nos dice, yo estoy en mi Padre, ustedes están en mí y yo estoy en ustedes. Lo que realmente está diciendo Jesús nos está revelando 3 niveles de relación divina. La primera, yo estoy en el Padre. Habla de la unidad dentro de la Trinidad. Padre. A ver, otra vez. Exactamente. ¿Por qué? Porque Jesús no está separado del Padre. Punto número 1. Vive en perfecta comunión con Él y comparte su misma esencia. Yo estoy en el Padre. Y luego nos dice, ustedes están en mí. Y aquí entra un concepto clave. Nos habla de la unión en Cristo, con Cristo. Esto significa que tu identidad está en Él. Tu vida espiritual está conectada con Él. Y tu salvación depende de estar dentro de Él. Y esto no es solamente simbólico, es espiritual, es algo real. Y después nos dice, yo en ustedes. Y eso habla de una habitación divina. Yo en ti, Jesús en ti, dentro de ti. Vive dentro de ti, porque Jesús vive en nosotros, en cada uno de los creyentes, vive en ti, vive en mí, vive en cada una de las personas que ha decidido reconocer a Jesús como su Señor y como su Salvador. Porque no solo lo seguimos, no solamente es seguir a Jesús, Él está en ti.
A eso se refiere yo en ustedes. ¿Y cómo ocurre esto? Sí, claramente a través del Espíritu Santo. Y aquí es donde todo va a empezar a tomar forma, todo va a empezar a conectar con lo que estamos hablando. El Espíritu Santo es quien hace posible todo esto, quien hace posible que tú estés en Cristo y que Cristo, ¿qué? Esté en mí. Y esto nos lleva todavía a una implicación teológica todavía de más nivel. ¿Por qué? Recordemos que en el Antiguo Testamento, ¿dónde estaba Dios? En el templo, ¿sí? Pero ahora, con la llegada del Espíritu Santo, entonces, ¿dónde va a estar Dios? En nosotros, con nosotros, dentro de nosotros. ¿Sí? En todos, absolutamente en todos los creyentes. Por tanto, significa que ya no estamos, que no estamos separados de Dios. Nuestra relación con Dios no es externa, es totalmente interna. Y con esto nuestra identidad cambia totalmente. ¿Por qué? Porque empezamos a pensar con su guía. Caminamos bajo su dirección y vivimos desde su presencia. Porque al estar y no solamente seguir a Jesús y estar conectado con Él, estamos hablando de que no solamente es cercanía, es una unión total. Dios no solamente quiere una relación. Sí, yo sé que muchas veces hemos escuchado, es que Dios quiere, lo que Dios quiere es una relación contigo. Jesús quiere una relación contigo. Y sí, pero realmente va más allá. Dios quiere habitar en ti, que tú le abras su corazón, que tu corazón se vuelva esa habitación donde la presencia de Dios pueda estar en ti. Por lo tanto, hablamos de unidad, habitación y una total comunión con Dios. Y esto, de alguna u otra manera, nos empieza a llevar a la parte final de este texto de Juan. ¿Por qué? Recapitulando, hablamos que Jesús nos dice, si me amas, obedece mis mandamientos. Pero Jesús no te dice, hey, no lo vas a hacer solo, no lo vas a hacer en tus fuerzas, no lo vas a hacer en tu entendimiento. Te voy a mandar al Dream Team celestial, al Espíritu Santo, al Ayos Parácletos. O sea, vas a tener ayuda, no vas a estar solo. La promesa de Jesús es que no vas a estar solo. Y esto lo vemos en Juan 14, 26. ¿Sí? El Espíritu Santo no solo está, te habla y te guía. Y dice, sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor, al consolador, al Ayos Parácletos, como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, que Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que he dicho. Entonces ahí es cuando se cierra el círculo completo. Es, obedéceme, no vas a estar solo, pero este Ayos Parácletos que te voy a dejar, te va a enseñar todo. Te va a decir cómo debes de hacer las cosas y te recordará cada una de mis enseñanzas, cada uno de mis mandamientos. Jesús define qué hace el Espíritu Santo, le da, es como la chamba, esta es la chamba del Espíritu Santo y nos dice que cuando el Padre envía al abogado, ¿sí? Este mismo nos enseña y nos recuerda. ¿Y cuántas veces alrededor de tu vida de repente has dicho, se te ha presentado alguna situación, has estado en alguna situación complicada y de repente has dicho, no sé qué hacer, cómo lo resuelvo, qué hago ante esta situación? Pero sabes, me encanta Jesús porque ¿alguien ha escuchado
Seguramente los de 30 para arriba, hay una canción de Chabelo que se llama El Reino del Revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. ¿Sí? Digo, si no la han escuchado, se las dejo de tarea. Para mí, ese es Jesús. O sea, totalmente lo que podemos llegar a pensar de Jesús, Jesús sale con cosas totalmente fuera de nuestro entendimiento. El reino del revés, lo que de repente pensamos, para Jesús es otra cosa y son cosas para bien. ¿Y por qué te digo? Porque Jesús, cuando tú piensas que dices, no lo sé, Jesús te dice, hey, si lo sabes, no te hagas. Bien que lo sabes. ¿Sí? Diría mi mamá, haces que la Virgen te habla, ¿no? Porque hay una voz de ti, dentro de ti como creyente, que te dice qué es lo que debes hacer, qué es lo correcto, hacia dónde caminar. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo te enseña, te guía en decisiones, te guía en los caminos, te da convicción, porque no solamente te consuela, aboga, intercede, es decir, Él es el que dirige. Si tú así lo decides, si tú lo entregas, Él es el que dirige tu camino. Y te recuerda, te trae palabra, te confronta con la verdad, pero sobre todo te centra otra vez en Jesús. Porque cuando estás caminando y de repente pierdes tu mirada en Jesús, te dice, por aquí. ¿Acaso no es como el buen pastor? Que cuando la ovejita se va descarriando, véngase ovejita para acá. ¿A dónde vas? Para allá no te vayas. ¿Sí? De repente te voy a tener que quebrar las patitas y te voy a tener que cargar. Pero es el buen pastor. ¿Sí? Pero ¿sabes cuál es el problema real detrás de todo esto? Que muchas veces pensamos que Dios no nos habla. Pero el problema real no es que Dios no nos hable. El problema es que tenemos demasiado ruido en nuestra mente y en nuestro corazón. Hay demasiadas distracciones, emociones, y eso no nos permite escuchar esa voz, la voz interna, la voz de Dios. Hablamos de redes sociales, hablamos de emociones, opiniones. Que si mi vecina que lleva 4 divorcios, pues me quiere decir, pues es que me peleé con mi marido, y la vecina que lleva 4 divorcios viene y opina. No lo juzgo, ¿no? Pero realmente te preguntas, ¿es una opinión de peso? ¿Sería una opinión que te edifique? ¿Sí? La voz del Espíritu Santo es suave. Muchas veces pensamos que si Dios nos va a hablar, se van a abrir los cielos y una voz así diciéndote, Víctor. No, eso no va a pasar. Eso solamente pasa en las películas, ¿no? Realmente es una guía constante que tenemos aquí adentro. No necesitamos que el Espíritu Santo nos grite. No necesitamos así grandes señales, ¿no? Como la Biblia nos ha enseñado, una zarza ardiendo, que se abra el Golfo de México. No necesitamos esas señales. Necesitamos más sensibilidad. Necesitamos aprender a escuchar la voz del Espíritu. Necesitamos entrar a ese lugar íntimo, a intimidad con Jesús, a intimidad con Dios. Necesitamos, porque precisamente el Espíritu Santo te recuerda la palabra. Necesitamos el manual. Este es un manual de vida. ¿Quién ha comprado? Y seguramente a los hombres nos pasará. ¿Compras una tele nueva o un artículo electrónico nuevo? ¿Y qué es lo primero que haces? Lo conectas y lo prendes, ¿no? Y el manual, esto no me sirve, yo me la sé. ¿Cierto o no? Es lo mismo. Hagamos de cuenta que nosotros somos el televisor y el manual de cómo funcionamos, de para dónde vamos, de cuando nos sobrecalentamos, de cuando vamos a tronar, te dice aquí qué es lo que debes de hacer. Aquí es donde te dice cómo debes
de actuar. Y es importante entender que la dirección de Dios no es confusa. Nuestra desconexión con Él sí lo es. Hay que estar conectados. En vez de estar conectados al Wi-Fi, conéctate con Cristo. Prende tus antenitas. Dile, Señor, ¿cuál es tu red social? Para seguirte, para darte like, ¿no? Y entonces empezamos, cuando entendemos esta parte de que el Espíritu Santo está para guiarnos y enseñarnos, entendemos algo que va más allá y que es lo que Jesús nos promete. Y esto lo encontramos en Juan 14:27. Les dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. ¿Sabes? Cuando sigues a Jesús, obedeces sus mandamientos, aceptas la ayuda del Espíritu Santo, aceptamos que no estamos solos, aceptamos la guía, aceptamos que nos recuerde el regalo más grande y la promesa más grande que te da Jesús es la paz. Y es una paz, como dice la palabra, que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento. ¿Y sabes cuál es la evidencia más grande de que estás caminando con el Espíritu? No es la emoción, es precisamente la paz. Porque el mundo nos dice, si todo está bien, entonces hay paz. ¿Ese tipo de paz se refiere Jesús? La paz de que si hay guerra en el Medio Oriente y después todo se tranquiliza, ¿eso va a ser paz? No. Por eso te digo, me encanta Jesús y el mundo del revés. Porque Jesús te dice, aunque todo esté mal, aunque todo parezca desmoronarse, cuando tú estás caminando con el Espíritu, puedes estar en paz. Se puede caer. El país se puede ir al carajo, perdón por la palabra, pero si nosotros caminamos en el Espíritu, vamos a estar en paz. Y ahora, déjame decirte, ya para ir cerrando, ¿por qué la paz? ¿Cómo nos daríamos cuenta y cómo traduciríamos a nuestras vidas lo que es tener paz? ¿Cómo se ve la paz del Espíritu en una persona? Y ya lo veíamos y lo vemos en Juan 14:27. Mi paz les dejo. ¿Sí? Y también conecta con Gálatas 5:22. Hablamos del fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque nos dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra eso. Es decir, la paz no es un sentimiento ocasional. No es como de, ay, ya siento paz. No, es algo en todo momento. Es una evidencia constante de una vida gobernada por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se ve en nuestras reacciones, no en nuestras situaciones. Una persona con la paz de Dios no reacciona igual que los demás. Cuando hay un problema, no explota. Cuando hay presión, no se descontrola. Cuando hay conflicto, no responde con violencia. Es decir, la paz no evita la tormenta, pero evita que la tormenta entre en ti. ¿Recuerdan el pasaje cuando Jesús mandó a los discípulos en el mar de Galilea? Ellos no tenían paz, pero Jesús tenía esa paz. Se ve en nuestra manera de decidir. Una persona con paz
No decide por impulso, no decide dentro de un ámbito de ansiedad, no decide por una presión extrema. Y yo recuerdo cuando estábamos en Guadalajara y de repente luego en la iglesia le decíamos, oiga pastores, hay que hacer esto y ¿por qué no hacemos esto? Y la respuesta de nuestro pastor nos decía, déjame orarlo. Y tú así y de repente te quedabas así de, chino, ¿me está bateando? O realmente sí. Y te doy un consejo, utiliza esa frase. Pero no la utilices con la intención de batear a alguien o de batear algo. Realmente entra en tu intimidad y óralo, pregúntaselo al Espíritu Santo. Oye, ¿qué onda con esto? ¿Qué hago? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué decido? No sé cómo lo voy a resolver, pero quiero tener paz en el camino, conforme a esa decisión. Porque la paz es el semáforo de Dios, ¿sabes? Cuando tú sientes paz en una decisión, ¡pum!, se cambia a verde. Cuando algo no está tan bien, el amarillo, ¿qué es? Prevención, es como de desacelera, no vas. Y de repente el Espíritu Santo te dice, hey, amarillo, cuidado. Desaceleras. Y el rojo es, hey, alto total. Por aquí no vayas. Esto puede acabar mal. La paz también se ve en nuestra estabilidad emocional. Lo que ahora conocemos como inteligencia emocional, ¿no? Y no significa que no se sienta, significa que no vivimos dominados por lo que sientes. No vives dominado por la tristeza, no vives dominado por el enojo. Sí, claro, puedes estar triste, pero no pierdes tu centro. Puedes estar bajo presión, pero no te quiebras. Puedes llorar, claro, pero no te vas a derrumbar. Porque la paz no elimina emociones. La paz las ordena. Te dice, puedes estar triste, pero después de la tristeza viene la felicidad. Después de la tormenta viene la calma. Y claramente también la paz se ve en nuestra forma de hablar. Una persona con paz no habla desde un enojo constante, no contamina con negatividad. No somos negativos en nuestra forma de hablar. No contaminamos a las demás personas. No vivimos quejándonos. Ay, es que Dios, porque a mí. Ay, es que mi vecina. Ay, es que mi hermana. Ay, es que mi marido. ¿Sabes? Porque en crisis otros dicen, todo está mal. Pero ¿qué crees? En la paz, Dios está en control. Porque lo que llena tu corazón se escucha en tu boca. Y sobre todo y por último punto, dentro de esta parte de la paz, se ve en nuestra capacidad de confiar. Y esto es sumamente clave, porque la confianza está directamente conectada con la confianza. Nuestra confianza y la paz está directamente conectada con la confianza en Dios. Porque no necesitas tener todo claro. A veces queremos entender de, hey, Dios, revélame tus planes. Quiero saber qué me depara. Quiero saber, revélame con quién me voy a casar. Y a veces queremos controlar todo, nos volvemos controladores de que si esto, de que si el otro, que si el tiempo, que si los niños, el ministerio, la familia, mi esposo, mi esposa, y quieres controlar todo. Y vivimos en una paranoia. Pero ¿sabes qué es lo que tiene que ver la paz? La paz no significa tratar de entender todo, no significa tratar de controlar todo. La paz viene de confiar en aquel que controla todo. Volvemos a lo mismo. Yo sé que tal vez la situación no está bien, pero yo pongo mi confianza en Dios,
de que Dios tiene el control en mi situación, en mi enfermedad, de mi familia, de mis finanzas, de mi ministerio, de mi persona. Dios tiene el control. Y entonces estoy en paz. ¿Dios tiene el control de tu negocio? Sí. Estate en paz. Y para finalizar, ¿cómo saber que realmente entonces alguien camina con el Espíritu? Se nota en cómo reaccionamos, en cómo decidimos, en cómo hablamos y en cómo permanecemos firmes, aunque todo en tu alrededor se esté cayendo, se esté desmoronando. La paz no es ausencia de problemas, es la evidencia de la presencia de Dios. Y te dejo esto para meditar. Jesús se fue, pero no te dejó vacío. Te dejó su espíritu, su presencia, su dirección y su paz. Así que no estás solo. Tenemos al Dream Team celestial. Aunque tú creas que Jesús se fue físicamente, no. Él no se ha ido. Él está dentro de ti. Él quiere habitar en ti. Sí, Él quiere tener una relación contigo. Pero necesitas abrirle tu corazón. Necesitas decirle: yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Quiero que habites en mí. Quiero que mi corazón sea una habitación para tu presencia, Señor. Que tú me guíes. Que en cualquier decisión que yo tenga que tomar, tú estés ahí. Que tú me digas hacia dónde tengo que caminar, hacia dónde tengo que voltear, hacia dónde guío a mi familia, hacia dónde guío a mi iglesia, hacia dónde caminamos juntos como matrimonio, hacia dónde quieres que te obedezca. Y créemelo, no hay mejor ayuda. Jesús no nos dejó mejor ayuda con alguien que está en ti, que donde quiera que tú vayas lo puedes encontrar y no necesitas más que cerrar tus ojos, entrar en su presencia y decirle: no sé qué hacer, guíame, acompáñame, te entrego mi vida, te entrego lo que soy. Te entrego mi casa, te entrego mi matrimonio, te entrego mi negocio, te entrego mis finanzas, te entrego todo de mí. Tú tienes el control absoluto de todo y confío en ti y sé que a donde tú me quieras llevar, yo estaré en paz con eso. Padre, te quiero dar gracias. Gracias por este domingo, Señor. Gracias por tu palabra. Te doy gracias por esta hermosa familia, esta hermosa iglesia. Bendícelos, Padre. Espíritu Santo, inúndanos. Queremos obedecerte. Queremos seguirte. Queremos entregarte todo. Te pedimos que estés con nosotros durante el resto de la semana, que nos sigas hablando, que sigas hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas, a nuestras mentes. Que tu Espíritu nos guíe, nos dé dirección, nos dé sabiduría, nos dé confort. En esos momentos difíciles nos dé consuelo
cuando parece que todo se está desmoronando, podamos estar firmes en ti. Te doy gracias por la vida de cada uno de los congregantes. Gracias por la vida de nuestros pastores. Gracias por la vida de cada uno de los servidores de esta iglesia, Señor. Los bendecimos. Pero sobre todo, gracias por dejarnos esa gran ayuda. Esa ayuda que donde quiera que estemos, tenemos ese fácil acceso. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.